De las tres suertes. Estamos aquí como siempre los jueves a las 3 de la tarde en directo en Paradigma Decor en Instagram para hablar de Feng Shui, astrología y crecimiento personal. Hoy en concreto os voy a hablar de la luna llena que tenemos próximamente en Tauro, muy conectada con esa parte de placer. Vamos a ver cómo el Feng Shui también conecta con esa trilogía cósmica que es fundamental, una base fundamental del Feng Shui, y por supuesto un ejercicio a nivel de crecimiento personal que os va a permitir conectar con ese lado de consciencia corporal. Y bueno, lo primero que quería contaros es recordaros, como ya os conté el jueves pasado, que el próximo martes vamos a tener un encuentro, el día 4 de noviembre, vamos a tener un encuentro a las 7 de la tarde en directo en YouTube, en el canal de Paradigma Decor, en el que los básicos de Feng Shui que todos necesitamos conocer, os los voy a contar para que, bueno, pues con pequeñas cosas, con cosas muy sencillas y poder entender cómo poder alinear nuestra energía, pues con ventilar, cómo ordenar también, y qué es lo más importante a la hora de ordenar. Bueno, muchas cositas, muchos consejos que desde lo más básico de todo lo que es, pues buscar aquello que mejora nuestra energía, nuestro entorno más inmediato, que es nuestra casa, pues os pueda ayudar, por supuesto, y que os podáis observar cómo muchas cosas en vuestra vida pueden cambiar por gestos muy sencillos que podáis hacer en vuestra casa. Así que anotároslo y ya sabéis, muy sencillo el poder estar en esa charla gratuita que va a ser, como os digo, el martes día 4 de noviembre a las 7 de la tarde. Es tan sencillo como ir a YouTube, al canal de Paradigma Decor, y ahí, bueno, pues suscribiros, dar a la campanita para que os recuerde o agendaros esa cita para que no podáis faltar, porque va a ser, como os digo, en directo en el canal de YouTube de Paradigma Decor. Y bueno, es que estamos además en un momento en el que, como os decía el jueves pasado, tenemos mucho agua, mucho movimiento. Ese agua pues precisamente es el que a todos los planetas que hemos tenido ahí, pues seguimos teniendo todavía el Sol, seguimos teniendo a Marte, tenemos a Júpiter, a Saturno en signos de agua. En signo de Escorpio fundamentalmente, pero Mercurio, que ha estado transitando también por Escorpio en signo de agua, a estos días ya ha pasado a Sagitario. Así que bueno, pues nuestro pensamiento, nuestra forma de razonar puede estar un poquito dejada, como quien dice, a un lado, porque nos podemos sentir como que ¿para qué? ¿Para qué vamos a pensar o por qué vamos a buscar otra explicación si ya nos lo sabemos todo? Pero bueno, os lo contaré todo con más detalle, precisamente de ese Mercurio en Sagitario que va a retrogradar en las próximas semanas. Os lo contaré el próximo jueves, porque además también hay que entender que ahora estos días estamos en sombra prerretrógrada, es decir, que muchas de las conversaciones que vamos a tener estas semanas seguramente las repetiremos en las semanas siguientes cuando Mercurio esté retrógrado. Pero como os digo, os lo contaré con más detalle el próximo jueves, que también os contaré que Urano vuelve al signo de Tauro. Y precisamente en el signo de Tauro es donde se va a dar esta luna llena, el día 5, ese miércoles, el próximo miércoles, pero que bueno, que ya sabéis que empezamos un poco a sentir esos movimientos unos días antes, y que esta luna en Tauro, precisamente signo de tierra, pues nos hace poner un poquito más los pies en el suelo en contraste a ese movimiento tanto que tenemos de tantos planetas en agua. Así que es buen momento, sobre todo esta luna nos recuerda el cómo volver a conectar con la materia, y cuál es una forma precisamente en la que nosotros tomamos esa materia, pues a través de nuestro cuerpo. Es decir, es como que a través de esta forma física que nosotros tenemos es por donde podemos sentir precisamente ese placer, y que la luna en Tauro nos va a recordar que no nos podemos olvidar de que de que hay una palanquita que nos permite disfrutar a través de ese placer, que nos va a hacer un poco el ver que hay que buscar ese punto de encuentro entre no quedarnos enganchados en el placer intentando huir y olvidarnos de ese dolor o esas situaciones más que vivimos más intensas a nivel emocional, pero que tampoco nos podemos quedar en el otro extremo, que es precisamente donde va a estar el Sol en Escorpio, que va a ser ese movimiento, como os decía también el jueves pasado, de mucha intensidad a nivel emocional, y que siempre, muchas veces, nos quedamos enganchados en seguir dando de comer a nuestro cuerpo dolor, que ya precisamente sobre el cuerpo dolor os hablé en otra sobremesa de las tres suertes. Ya sabéis que tenéis todos los vídeos en el canal de YouTube y que de Paradigma Decor, y que ahí vais a encontrar
preparar uno precisamente en el que os hablaba de ese concepto del cuerpo de dolor que es tan importante, que hay muchas veces que también nos quedamos enganchados en ese cierto sufrimiento y que, bueno, pues que no nos podemos olvidar que al otro lado y que esta luna en Tauro nos va a recordar que también tenemos que activar ese placer y ese disfrute a través del placer. Hoy por eso también pues os voy a contar ese ejercicio que os va a poder ayudar a conectar con ese placer. Y bueno, pues justo cuando se pueda producir esa luna llena, el día 5, el miércoles, tenemos además también a Venus, que ya está casi en los últimos grados del signo de Libra, que Venus además es el regente de Tauro, que es donde se va a dar la luna llena, que por eso tiene mucha importancia y que, como si recordáis, las semanas anteriores os iba contando que bueno, todos los planetas todos los planetas personales han ido pasando por el signo de Libra, y al llegar a los últimos grados, justo antes de entrar en Escorpio, ya empezaban a tener una tensión, una cuadratura con Plutón en Acuario. Ahora le toca el momento a Venus, y que bueno, pues que esa tensión nos va a volver a llevar a recordar que nuestras intenciones de acuerdos, de conciliar, pues muchas veces se pueden ver un poco frustrados o impedidos por aquellas situaciones en las que existe una manipulación. Es momento de poder observar dónde estamos, o nosotros somos los que estamos manipulando o estamos recibiendo esa manipulación. Y es muy importante además que pongamos el foco en ello, porque podemos sentir algo como muy visceral, muy poco que podamos llevar a la lógica y podemos explicarlo, y que cuanto más podamos distanciarnos y podamos entenderlo y poder darle explicación, nos ayudará, sobre todo porque después Venus va a entrar en el signo de Escorpio, donde se puede sentir un poco dolido, y donde si no hemos encajado bien ese intento de conciliar y de llegar a un punto medio, a un equilibrio, pues nos puede llevar a esa parte más de rencor y de buscar la venganza. Así que es un momento importante también a tener en cuenta eso. Y bueno, pues en la luna en Tauro, ya sabéis que a nivel de Feng Shui siempre tenemos que utilizar estos momentos del clima astral que os cuento aquí todos los jueves en esta sobremesa de las 3 suertes, bueno, pues sacarle partido, y a través de la luna, la energía de la luna llena, es buen momento el martes por la tarde, por la noche, poder colocar las piedras naturales, nuestras piedras naturales, ahí a la luz de la luna llena para que se carguen. Ya sabéis que bueno, pues es muy sencillo, simplemente el colocarlas durante toda la noche y las primeras horas del día, para que se carguen un poquito también, no solo con energía yin, sino con energía yang. Ya sabéis que bueno, cómo hacer el proceso completo siempre os lo he contado en otras ocasiones, lo tenéis en otros vídeos de mi canal de YouTube, de Paradigma de Cor, y que en este rato de sobremesa os he contado con más detalle. No quiero detenerme en este momento, pero es una buena luna para cargar esa energía, las va a recargar bastante bien, porque la luna en Tauro se encuentra exaltada. Y bueno, a colación de esa parte de entender que la luna nos va a conectar con lo que es lo material, porque es Venus, es esa parte también de Tauro, y que bueno, pues que conecta con lo material, y que precisamente esa parte material, esa parte que toma materia, necesita estar entre dos mundos muy importantes, y que aquí es bueno, pues el poderos ayudar a entender desde qué mirada trabaja el Feng Shui, que es pues el cielo y la tierra. Y es que desde muy antiguamente muchas filosofías han buscado y han tenido esa forma de intentar alinear y poner en conexión tanto lo que es el cielo, los planetas, los movimientos del sol, de la luna, con lo que precisamente es nuestra base, nuestro sostén, que es la tierra. Y ese punto de conexión precisamente somos nosotros, los hombres, a través de nuestra materia, de nuestro cuerpo. Y es que pues ya se ve muchas filosofías como el taoísmo, como el confucianismo. Confucio pues buscaba precisamente en cómo encontrar esa alineación de esas 3 energías, y que bueno, pues que a través del Feng Shui es lo que siempre os cuento muchas veces de la trilogía cósmica, de el principio de las 3 suertes, y es que precisamente pues el Feng Shui se basa en esas filosofías
filosofías orientales y que, bueno, que en realidad han sido muy similares en otros lugares, no solamente en Oriente, pero que siempre ha sido esa búsqueda de encontrar ese punto de alineación entre esas tres fuerzas, entre esas tres energías, y que por eso, bueno, pues la astrología, que nos ayuda a entender cómo funcionan los planetas, cómo se mueven, cómo el Sol, cómo la Luna se está moviendo, esa macrocosmos que tenemos ahí arriba, y por supuesto el Feng Shui, que nos ayuda a entender cómo todo ese movimiento del cosmos se plasma también en nuestro sostén, en nuestra base, que es la Tierra, y que cómo lo vemos, pues por ejemplo con el clima. Bueno, pues es que evidentemente cuando la luna suben las mareas, cuando el sol por la noche, por la mañana, es decir, genera unos movimientos los planetas que por supuesto tienen una repercusión en la Tierra, que también además nos ayuda a determinar una serie de orientaciones a través de, bueno, pues de dónde está, desde dónde sale el sol, desde dónde se pone el este, el oeste. Bueno, pues todo eso es lo que recogemos a través del Feng Shui, de esos conocimientos de observar cómo se alinean esas dos, bueno, pues esas dos energías, y cómo podemos colocar al hombre como conexión entre ambas, que esto es lo más importante, porque al final esas dos herramientas, la astrología y el Feng Shui, precisamente lo que nos permiten es alinear nuestras energías con esos dos mundos y que podamos sacar partido precisamente de ellas, para que de esa manera nuestro razonamiento, nuestro sentimiento, nuestra emoción y nuestra acción estén también, por supuesto, encajando una línea recta entre ambas, entre esas tres energías, para que precisamente podamos aprovechar y sacar más partido a tanto el cielo como a la tierra. Así que esto quería contaros hoy también a nivel de Feng Shui, para entender sobre todo lo importante que es esa trinidad cósmica que tanto os cuento muchas veces, el principio de las tres suertes, que precisamente por eso este espacio pues lo puse el nombre de la sobremesa de las tres suertes, porque es bueno, pues lo que nos ayuda y nos ha permitido a todos las distintas civilizaciones es bueno, poder encajar esa conexión alineada de esas tres fuerzas, y que desde ahí, por supuesto, podemos avanzar y ser más prósperos y más abundantes, como siempre os digo. Y bueno, en eso es fundamentalmente también tomar conciencia de cómo podemos bueno, poner los pies en la tierra y también pues alzarnos nuestra mirada hacia el cielo. Y bueno, pues en nuestro crecimiento personal, como siempre os digo, también es muy importante a la hora de alinearlo con ese cielo y tierra, y por eso pues también nosotros tenemos que poner de nuestra parte con nuestra atención y con nuestra intención, que es nuestra forma de mover esa energía, y que por eso hoy quería, bueno, pues daros un ejercicio muy sencillo, muy fácil de llevar a cabo, para conectar con lo que precisamente esta luna en Tauro nos va a pedir, que es conectar con ese lado de placer que también está ahí, que tenemos que activarlo, porque es a través del cual nuestro cuerpo, nuestra materia puede conectar con el disfrute de la vida. Y bueno, es un ejercicio que además es algo que realizamos todos los días, pero que como muchas veces vamos muy deprisa, pues no conectamos con ese disfrute, y precisamente es la forma más sencilla de activar todos nuestros sentidos, que es precisamente por los que conectamos con una forma básica de disfrute y de placer, y de sentir el placer. Bueno, es muy sencillo, tomaros un rato, un tiempo en el que con una fruta que elijáis, que os guste, bueno, pues poder comérosla, pero en este caso activando todos los sentidos de una manera distinta, despacio, lentamente, para poder percibir, bueno, pues desde poderla observar, cuál es su color, cuál es su forma, poder estar un rato bien mirándola, simplemente percibiendo a ver qué sentimos al ver, observar esa fruta que nos gusta, el poder a lo mejor olerla, que podamos ver, bueno, pues distinguir los distintos, bueno, pues ese olor, cómo le sentimos, cómo le percibimos, el poder incluso tocarla, ver qué tacto tiene, si es rugosa, tiene la piel rugosa, tiene la piel lisa, bueno, todo muy despacio, muy lentamente, para después comerla, poder, bueno, pues saborearla, poder recorrer nuestra boca, el gusto, el paladar, reactivarle, y poder un poco encajar y conectar completamente con esa parte de conciencia corporal que nos ayude a
activar desde lo más básico, que es comer una fruta, todos nuestros sentidos y que permitirnos también, por supuesto, esa conexión con el placer que, como siempre os digo, bueno, pues es también una forma de poner nuestra atención y nuestra intención en algo que está en nosotros y que si por algo está es porque precisamente también lo tenemos que poner a funcionar, y en este caso, bueno, pues la luna en Tauro es lo que nos va a activar ese conectar con el placer, ese encontrar el disfrute y que no nos quedemos siempre ahí con la mirada en el dolor y en ese sentimiento tan, bueno, pues tan intenso como es el que nos da la energía de Escorpio, y que como tenemos ahí todavía muchos planetas que están por ahí, pues que nos pueden un poquito quedar ahí enganchados. Así que buen momento para buscar el punto medio, el punto de equilibrio, como os decía antes. Y bueno, por supuesto, recordaros que el próximo día 4 de noviembre, martes, en directo en el canal de YouTube de Paradigma de Cor, tenemos ese encuentro gratuito en el que os voy a contar los básicos de Feng Shui que todos necesitamos conocer, cosas muy sencillitas por las que, bueno, pues hay muchas veces, bueno, acompaño a las personas en el trabajo de asesoramiento de Feng Shui y me doy cuenta que lo que para mí es algo que bueno, pues que es de cajón, por así decirlo, pues para otras personas pues no se han parado a pensarlo o no, bueno, pues no lo habían contemplado antes, y sin embargo para esas personas es un descubrimiento de cosas a lo mejor que para mí son muy sencillas y que, bueno, pues que les permite, por supuesto, pues empezar a mover la energía acorde precisamente, como os contaba antes, con esa trinidad cósmica, alinearla con el cielo, con el hombre y con la tierra, y que a partir de ahí evidentemente es donde nos permite un camino mucho más fácil, más llevadero y más conectado en este caso con el placer y con el disfrute, que también es parte de la vida muy importante. Así que eso quería contaros hoy. Ya sabéis que, bueno, que hay unos días más intensos, pero otros días también es que hay que aprovechar esa energía de disfrutar, de conectar con el disfrute, y también, por supuesto, que no os olvidéis poner vuestras piedras naturales a cargar a la luz de la luna llena, que es una buena luna en Tauro, que está saltada, y que como siempre estaré el jueves que viene aquí en directo en Paradigma de Cor, en la sobremesa de las 3 suertes, para hablar del clima astral, que bueno, que tenemos mucho que hablar ahí porque vamos a tener a Mercurio retrógrado dentro de muy poco. Ojo con estas conversaciones que vamos a tener en estas semanas, muy importantes, incluso a lo mejor anotarlas puede venir bien, que vamos a hablar también de consejos que os puedan ayudar a nivel de Feng Shui, y también, por supuesto, de ejercicios prácticos que nos pueden servir en nuestro crecimiento personal en cuanto a dónde poner nuestra atención y nuestra energía, que es nuestra forma de bueno, pues de que alineemos, como os contaba hoy, esa trinidad cósmica. Muchas gracias por estar aquí este rato después de comer, y muchas gracias a los que los veis en diferido, y nos vemos el jueves que viene. Un abrazo muy grande. Chao.